Pues buenas tardes a todos, a todas. Mi nombre es Adolfo Argüello, soy tesorero de ACEVAL. Bienvenidas y bienvenidos a la ceremonia de premiación del concurso Prácticas Innovadoras de Monitoreo y Evaluación para los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Esto ha sido un esfuerzo de la Academia Nacional de Evaluadores de México, ACEVAL, con el apoyo de Eval Partners a través del programa Flagship y de la campaña Eval for Action. Me acompaña en la moderación de este evento Pavel Galeana, integrante del grupo coordinador de este concurso. Pavel. Te agradezco mucho, Adolfo. Después de un largo proceso que convocó la participación de múltiples organizaciones del sector público, social y privado en México y otros países de América Latina y el Caribe, hoy, 18 de noviembre de 2020, nos reunimos en este evento virtual de premiación para destacar los ejercicios evaluativos ganadores en sus respectivas categorías. Agradecemos a todas y todos su presencia e invitamos a Marcia Itzel Checa Gutiérrez, presidenta del Consejo Directivo de ACEVAL, a que nos dirija unas palabras de bienvenida. Muchas gracias, Pavel. A nombre de la Academia Nacional de Evaluadores de México, ACEVAL, les damos la más cordial bienvenida. Nos honra enormemente que nos acompañen en esta especial ceremonia de premiación. En primer lugar, quiero agradecer a quienes nos siguen y están conectadas por esta plataforma y también por nuestro Facebook Live. A todas las organizaciones participantes por la confianza brindada al compartirnos sus valiosas experiencias, cada una de ellas inspiradoras y motivantes para sumar comunidad en esta apuesta de transformación por no dejar a nadie atrás. También a nuestro gran jurado por su seriedad y objetividad en la valoración del conjunto de prácticas presentadas, a Patricia, a Claudia, a Cintia, a Anabel, a Alejandra y a Alicia, muchísimas gracias por todo su apoyo. A la campaña Eval for Action y a Eval Partners por el apoyo brindado para la realización de este proyecto que busca fortalecer las capacidades de evaluación enfatizando los objetivos de desarrollo sostenible. Desde la comunidad de ACEVAL hemos asumido este compromiso con mucha responsabilidad y también con entusiasmo. Así que aprovecho para reconocer el gran trabajo de cada integrante de ACEVAL, especialmente de Giovanna, de Michelle y de Pavel, que han coordinado este esfuerzo que nos convoca hoy. Es con la convicción de que la evaluación es una herramienta sumamente poderosa para contar con decisiones y acciones públicas más cercanas a las necesidades de las personas, para que los recursos se utilicen de la mejor manera y para que las intervenciones pongan en el centro el respeto irrestricto de la dignidad humana, que este concurso busca generar un diálogo entre distintos esfuerzos que se vienen realizando para que alcancemos, para que cumplamos la Agenda 2030. Hoy, en un contexto que ha visibilizado de manera más pronunciada que se requieren nuevas formas de hacer las cosas, de innovar, de reinventarnos, es que desde ACEVAL esperamos que el conjunto de saberes y experiencias de todas las prácticas participantes nos arrojen luces, nos arrojen pautas de cómo como la comunidad evaluadora contribuimos a realidades más justas y menos desiguales. Ese es el llamado que les hacemos. Así que no me resta más que reconocerles por sus enormes esfuerzos por innovar y de antemano muchas felicidades a todas. Evaluar importa. Gracias. Agradecemos a Itzel por su mensaje y a continuación invitamos a Ada Ocampo, co-chair de la iniciativa Eval ODS de Eval Partners y una evaluadora con gran experiencia, que nos comparta sus reflexiones y, bueno, también que nos comparta sobre los retos para la evaluación de los objetivos de desarrollo sostenible en América Latina y el Caribe. Ada, te cedo la palabra. Un gusto verte. Un gusto verte, Adolfo. Muchísimas gracias. Gracias, Marcia, por la invitación. Para mí es un honor estar participando en esta actividad de premiación que ACEVAL está llevando a cabo luego de un proceso bastante interesante y justo y un objetivo noble de fortalecer las capacidades de evaluación. Precisamente hoy quiero compartirles algunas ideas sobre la evaluación, retos y oportunidades en el marco del contexto actual de los ODS y también de la pandemia que estamos viviendo.
Antes de empezar, les envío un saludo afectuoso a todos, a todas, esperando que se encuentren bien ustedes y sus familias en la medida en que las circunstancias lo permitan en estos momentos. Bueno, sin mayor brecha, déjenme pasar a compartir las ideas con ustedes. Como ya han anunciado, yo soy la co-chair de EVAL ODS y también soy funcionaria de UNICEF. Ya terminando mis actividades, me regreso a la región a fin de mes y estoy sumamente contenta por ello. Yo he querido titular darle un segundo título a esta presentación, luego los retos y oportunidades, que le llamé Evaluación, Evidencia para un mundo más justo y equitativo. Porque es con evidencia que se pueden tomar decisiones importantes a nivel nacional, regional, local. Es la evidencia la que va a permitir ajustes en políticas públicas, diseño de políticas públicas que estén basadas en principios de equidad y de igualdad. Y esa evidencia, bueno, puede venir de diferentes fuentes, siendo una fuente principal la evaluación, como ustedes conocen. Pasemos al segundo slide, por favor, si me pueden ayudar con. Creo que desde aquí no lo puedo mover. Espera un minuto, es que se... Sí, cómo no. Bueno, en tanto se cambie el slide, yo quería decirles que el segundo slide se refiere a que se habla mucho que en esta época la evaluación está asumiendo retos cada vez más grandes y que es difícil y que se nos presentan una serie de complicaciones, que si es una prioridad, que si tenemos demasiados objetivos, demasiados indicadores. Bueno, yo el primer mensaje que les quiero decir es que la evaluación siempre ha presentado retos. Esta tiene una animación, es que si le puedes dar todas las animaciones de una vez para que baje. La evaluación siempre se ha tratado, se ha basado en preguntas que son complejas, no son preguntas simples, por lo tanto, y las preguntas complejas son las que justifican una evaluación, pero eso no es de ahora, es desde siempre. Siempre nos hemos enfrentado a escasez de datos o ausencia de líneas de base. Siempre tenemos restricciones de tiempo o que incluso pueden volverse más rígidas si es que los presupuestos son limitados y normalmente son limitados. Tenemos imperativos éticos que muchas veces es difícil ponernos a la marcha y trabajamos con una multiplicidad de actores y usuarios. Estos retos no son nuevos, son constantes, acompañan los procesos evaluativos desde hace muchos años y acompañan a aquellos que pretenden ser más rigurosos y justos de una manera incluso más predominante. Si pasamos a la otra transparencia, por favor. En la otra transparencia vemos, bueno, teniendo este mensaje primero, que la evaluación siempre ha sido un reto y que nos cuesta llegar a la cima, en el momento vivimos una serie de desafíos, pero también los desafíos presentan una serie de oportunidades. Y los desafíos van, como ustedes conocen, mucho más allá de estar en contacto frecuente con colegas, poblaciones, actores en procesos nacionales, y pasar al modo virtual va mucho más allá de eso, pero los desafíos tienen que ver con la gran crisis que ha generado esta pandemia global, que ha acentuado los niveles de pobreza, que ha acentuado la disparidad entre los diferentes sectores de la sociedad, que ya esta disparidad existía, y por lo tanto los países corren el gran riesgo de no avanzar y quizás el riesgo es aún más grande de lograr los objetivos de desarrollo sostenible. Y por eso hablamos de aceleración. Entonces, si bien es un reto lo que estamos viviendo como consecuencia de la crisis, también existe una oportunidad de llevar este discurso que lo están manejando diferentes actores a nivel global e incluso aquellos actores trabajando en la presentación de reportes voluntarios nacionales sobre la necesidad de acelerar el progreso hacia los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, los países están con esa presión
Y si están con esa presión, ¿cómo van a saber si efectivamente están acelerando? Y si están acelerando utilizando enfoques exclusivos, enfoques de género, de equidad, de igualdad, si es que no se conducen procesos evaluativos que van a permitir generar la evidencia de que efectivamente los países están avanzando, están acelerando el camino hacia las ODS y lo están haciendo de manera inclusiva con enfoques de equidad y de igualdad. También una oportunidad que se presenta es que ahora las condiciones están mejores para una mayor apropiación, asegurando el liderazgo de los países, y finalmente es una oportunidad para demostrar que la evaluación efectivamente evoluciona, que puede evolucionar y que puede alinearse con el contexto actual. Esto es importante y nos lleva a todos a ser activistas, a todos a convertirnos en influyentes, a todos a convertirnos en aquellos actores que abogan por la evaluación como un proceso necesario, aún más que nunca en esta época, para generar evidencia para conseguir todo lo anterior. Se dice que no es una prioridad, que la prioridad está en la respuesta. Bueno, incluso en situaciones humanitarias fuertes que se han producido a nivel mundial, la evaluación de la respuesta humanitaria ha estado presente, si se ha podido demostrar que es necesaria, que genera evidencia que va a permitir el cambio y va a permitir una direccionalidad acorde con lo que se busca. Pasemos a la siguiente diapositiva, por favor. Estamos en la Agenda 2030 y la Agenda 2030 nos impone procesos de evaluación que técnicamente son complicados, pero también nos presenta un desafío que es al mismo tiempo una oportunidad, que es el desafío político. Normalmente, como evaluadores, nos gusta mantenernos en nuestra zona de confort y decir, bueno, tenemos 17 objetivos, una serie de indicadores y metas, y eso determina la complejidad de la agenda. ¿Cierto? Parcialmente, porque yo creo que va a depender de los evaluadores la focalización, la manera de ver cómo se evalúa de manera focalizada, pero relevante e importante. Pero quizás el reto más grande sea el reto político. Para que la Agenda 2030 se lleve a cabo y para que se evalúe su progreso, se requieren decisiones políticas. Decisiones políticas que tienen consecuencias técnicas y no al revés. Y generar decisiones políticas es también responsabilidad de nosotros como evaluadores. No solo de nosotros, de otros actores también, pero si nosotros somos los actores que vamos a conducir los procesos de generación de evidencia, ¿cómo vamos a utilizar esa evidencia de tal manera que influyamos en procesos de cambio? Requiere habilidad política. Y si no la tenemos, porque esas competencias no las hemos desarrollado durante nuestros estudios, pues es el momento de aprender y de probablemente compartir experiencias, aprender de experiencias de otras personas de otros países y salir de nuestra zona de confort y abordar la Agenda 2030 como un desafío político con consecuencias técnicas, y también nos obliga a establecer diálogos, procesos de concertación y negociación con una multiplicidad de actores, y dejar la época en que los evaluadores solo podían hablar a otros evaluadores. Continuemos, por favor. La Agenda 2030 también nos habla, bueno, de la importancia de mejorar, innovar y generar impacto. Y en el capítulo 4 del proceso de monitoreo y revisión habla de la importancia de llevar a cabo evaluaciones lideradas por los países y de tener información desagregada. Y el nivel de desagregación es bastante amplio. Yo creo que ustedes lo conocen, entonces
no nos vamos a detener acá ahora, vamos a seguir hablando de los sistemas nacionales de evaluación. Si bien la Agenda 2030 habla de sistemas nacionales y no lo desarrolla, pasemos por favor a la siguiente transparencia, no lo desarrolla, deja implícito que hablar de sistemas nacionales de evaluación es indispensable, es una condición sine qua non para implementar la Agenda 2030, para su evaluación, para su proceso de revisión. Y aquí entra un riesgo interesante, un riesgo y al mismo tiempo una oportunidad importante, porque se discute mucho sobre si se trata de evaluar los ODS y cada uno por separado, o se trata de hablar de evaluación y ODS. ¿Cuál es la diferencia? Cuando nosotros evaluamos un ODS, tomamos el ODS como sujeto objeto de la evaluación. Es el referente que nos va a permitir evaluar. Digamos que, el ODS 4, educación, si lo tomamos, va a ser ese nuestro referente para ver si el país está avanzando hacia otro objetivo. Pero hay países que han optado por ese enfoque y otros que han optado por decir, bueno, evaluemos nuestro plan nacional, nuestra estrategia nacional, ya sea global o ya sea de nutrición, ya sea de salud, y al evaluarla veamos hasta qué punto estamos acercándonos al cumplimiento de los ODS, y puede ser que en un plan se cubran varios ODS o se cubran algunos, depende del tipo de plan y estrategia que sea. Países se han alineado con este enfoque y otros han rechazado totalmente porque dicen, no, porque nuestros planes no están necesariamente alineados con la Agenda 2030. La gran pregunta es, ¿cómo se sabe si no se evalúa? ¿Existe la evidencia de que están más o menos alineados? No, no hay evidencia, es sencillamente una suposición. Entonces, esa entrada de evaluar los planes nacionales, las estrategias, también es un camino que algunos países lo han encontrado válido para caminar hacia los ODS y otros se han enfocado más en la evaluación de ODS o de metas específicas dentro de los ODS. Para que todo eso suceda necesitamos sistemas nacionales, si no, ¿cómo se podría llevar a cabo la evaluación? Sistemas nacionales que en algunos países están más implícitos que explícitos, más desarrollados que otros, pero necesitamos esos sistemas nacionales y por eso es que EvalPartners y EvalODS están muy empeñados en abogar por sistemas nacionales de evaluación como condiciones sostenibles para el desarrollo de evaluaciones en general y de las ODS en particular. Si pasamos a la siguiente, por favor. Estamos también en tiempos de crisis y no nos podemos dar el lujo de hacer evaluaciones que tenemos que combinar las necesidades que nos plantea o los parámetros que nos plantea la Agenda 2030 con el momento que vivimos ahora. Entonces, hay que ser lo suficientemente astutos para interactuar, interconectar estas dos situaciones de contexto. Entonces, en el momento estamos hablando de que en tiempos de crisis necesitamos enfoques nuevos y quizás no necesariamente tan nuevos, pero más eficientes de evaluación. Y ya hay países que están preparándose para conducir evaluaciones rápidas o evaluaciones en tiempo real de los ODS y también de utilizar síntesis evaluativas que no implican trabajo de campo, sino más bien revisión secundaria. Imagino que ustedes conocen esto, igual muy rápidamente quiero dar el ABC, puedo pasarles unas guías luego. Las evaluaciones rápidas se consideran de 2 a 5 meses, están saliendo una serie de guías al respecto. El alcance es recomendado es que sea altamente focalizado, por ejemplo, hacer una evaluación del ODS 4, Meta 5, eso no quita que se pueda hacer una evaluación de un plan nacional, de una estrategia nacional, etcétera, pero de preferencia, si se
evalúa ese plan, esa estrategia, que también el alcance esté focalizado. El enfoque participativo es importante como un principio que garantiza la apropiación y también la participación, la equidad. Y bueno, hay una serie de elementos más, pero lo importante es también que genere recomendaciones basadas en evidencia, que estén orientadas a la toma de decisiones sobre la aceleración de los ODS. Y que estas decisiones sean no negociables. Pueden haber otras recomendaciones de otro tipo, más operativas, pero este sería el fin último. La síntesis evaluativa tiene una duración similar, el alcance también focalizado, pero en menor nivel de focalización que el anterior. El enfoque es no participativo en la medida de que se basa en revisión, análisis de información secundaria, precisamente de evaluaciones y de ejercicios previos. Puede haber un nivel de participación si se genera un grupo de referencia que va a discutir que va a ser parte del proceso y que va a discutir los resultados de la evaluación y va a co-crear las recomendaciones, que también están orientadas a la toma de decisiones sobre la aceleración de los ODS. Estos son solo dos ejemplos. Yo les voy a dejar el vínculo a estas guías que al momento están solo en inglés y en francés, que es producto de una asociación que tenemos con CLEAR de África anglófona. Pasemos al otro, a la otra. No me voy a pasar mucho el tiempo, ya estoy terminando, Marcia. Pasamos a la otra transparencia, por favor. Importante, otro mensaje, asociarnos para influir y para obtener mejores resultados. Y este también es un principio no negociable. Si nosotros queremos ser actores influyentes, actores que contribuyen a posicionar la evaluación en agendas nacionales, regionales, globales, entonces tenemos que asociarnos y para actuar y para producir documentos y guías y conocimiento, no solamente sea conocimiento técnico, sino que sean documentos y productos que estén orientados a sensibilizar a la población, a diferentes actores sobre la importancia de la evaluación. Pasamos a creo que es la última diapositiva. Sí, a manera de cierre, solamente recalcar algunos mensajes. Como les decía, no caer, no entramparnos en diálogos que parecen muy técnicos y que sí lo son, pero que no nos van a llevar a mucho sobre si es evaluación de los ODS o evaluación y los ODS, en el sentido que sean evaluaciones de planes y estrategias nacionales o subnacionales. Lo importante es tomar decisiones con base en los contextos y avanzar hacia generar evidencia. La presión por acelerar los ODS requiere de la evaluación. Y esta es una oportunidad de oro. No es que la evaluación tiene prioridad 25, es que la evaluación puede, con levantamiento de conciencia, con información, llegar a tener prioridad 1, como ya está ocurriendo en algunos países. Alianzas estratégicas con actores nacionales como parlamentarios, organismos internacionales, redes regionales y globales es importantísimo para poder avanzar, para hacer un mejor uso de los recursos, para tener una voz más fuerte. Y la sociedad civil, importante, no es el único, pero es el principal actor para influir, para posicionar la evaluación en agendas y procesos. Y el rol de las voces aquí juega un rol fundamental y realmente felicito a CEVAL por estar cumpliendo este rol de manera ejemplar y ojalá se pueda documentar la experiencia de CEVAL para que otras BOPES y otras regiones puedan aprender de ella. Y recordar siempre de que cada vez que se producen estos cambios, es importante que nosotros, los evaluadores y evaluadoras, y las BOPES, salgamos de nuestra zona de confort,
y contribuyamos a demostrar que la evaluación se adapta, se alinea con los cambios que exige el contexto. La última diapositiva tiene el mensaje final con el que empezamos: evaluación, evidencia para un mundo más justo y más equitativo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, estimada Ada, por tu tiempo y por este mensaje. Le daré ahora el uso de la palabra a nuestra colega Giovanna Montaner, que coordina este importante esfuerzo y el grupo de innovación en ACEVAL, para que nos comparta los objetivos y la numeralia del concurso. Adelante, Giovanna. Buenas noches a todas y todos. Estoy también muy emocionada de estar aquí hoy y que con este evento culmine un proceso que ha durado casi un año. Tengo unas láminas, no sé si se puedan compartir, Valeria, por favor. Si no, igual les platico. La idea de este concurso surgió, como les decía, a finales del año pasado, en el marco de la comunidad de aprendizaje Innovar en la Evaluación de ACEVAL, que se creó el año pasado con la idea de compartir y generar un espacio de aprendizaje mutuo sobre las propias innovaciones evaluativas que estábamos generando las y los diferentes socios de ACEVAL y que a veces no nos damos el tiempo de compartir. Y después de unos meses de estar intercambiando experiencia adentro del grupo, nos surgió la pregunta de, bueno, ¿y qué más está pasando en México y en la región? Y de ahí la idea de lanzar el concurso como parte del programa Flagship de Eval Partners. Y el concurso tiene un poco tres objetivos, o sea, ampliar este intercambio de experiencias que comenzó dentro de ACEVAL, pero también fortalecer capacidades de evaluación al difundir y visibilizar las aportaciones de la región a la práctica evaluativa a nivel subnacional, nacional y regional. Hay una inquietud por dar visibilidad a lo que estamos generando en los países de América Latina y el Caribe y que a veces no trasciende las fronteras nacionales. La siguiente, por favor. A raíz de la convocatoria que se lanzó, recibimos 20 prácticas. Como verán en la pantalla, hubo bastante diversidad. Muchas llegaron de México, en particular de 5 estados: Yucatán, Ciudad de México, Guanajuato, Nuevo León y Durango, pero también recibimos prácticas de Brasil, Colombia, Chile, Argentina y Nicaragua. Y de la misma manera hubo una gran diversidad de sectores que nos compartieron sus prácticas innovadoras, lo cual creo es muy prometedor y habla del gran trabajo que se está haciendo en la región. Gobiernos subnacionales, ONGs y organizaciones de la sociedad civil, fundaciones, academia, empresas consultoras, gobiernos nacionales y organismos internacionales. Eso realmente es muy prometedor y a nombre del grupo coordinador queremos reconocer a todas estas prácticas y a las personas que se tomaron el tiempo para compartirlas. La verdad es que la selección fue muy difícil. La siguiente, por favor. Y justamente para el proceso de selección nos basamos en 5 criterios. Hicimos un primer filtrado con base en la pertinencia y la claridad de la información compartida y luego pasamos las prácticas a un jurado que las valoró con respecto a su rigor metodológico, su innovación y su uso. Y quiero recalcar este último criterio de uso que al diseñar el concurso consideramos que es muy importante, porque buscamos no solamente algo que sea novedoso, sino innovaciones que estén teniendo un impacto y que estén siendo utilizadas y sean de utilidad para los gobiernos o para las organizaciones donde se están dando. La que sigue, por favor. Y por último, bueno, quiero compartirles, como ya Itzel lo había comentado, que este proceso de casi un año lo hicimos desde un grupo coordinador
donde tuve la oportunidad de colaborar con Itzel Checa, con Michelle Ruiz y Pavel Galeana. Les quiero agradecer muchísimo toda su colaboración y su trabajo a lo largo de estos meses, y también contamos con un excelente jurado integrado por representantes del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, de la Universidad de Guadalajara y de Eval Youth América Latina y el Caribe. Y también quiero agradecer al jurado por sus evaluaciones objetivas y cuidadosas. Y con esto te regreso la palabra. Te agradecemos mucho, Giovanna. A continuación del momento esperado de esta ceremonia, les vamos a ir presentando cuáles son las prácticas ganadoras en cada una de las 4 categorías del concurso con sus respectivas organizaciones. Para comenzar, las invito a ver el video de la primera categoría del concurso. Eval Partners, a través del programa Flagship y la campaña Eval for Action, tiene el gusto de presentar a las organizaciones e instituciones ganadoras del concurso de prácticas innovadoras de monitoreo y evaluación para los Objetivos de Desarrollo Sostenible. La primera práctica proviene del estado de Yucatán, en México. Su título es Estrategia de Evaluabilidad para el Desarrollo Sostenible. Es ganadora en la categoría Metodología para el Seguimiento y Evaluación de los ODS con enfoques participativos, de género y o de derechos humanos. La institución que presentó esta práctica es la Secretaría Técnica de Planeación y Evaluación del Gobierno del Estado de Yucatán. Esta considera un enfoque transversal de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ya que busca mejorar el desempeño de 24 programas presupuestarios prioritarios y garantizar que cuenten con elementos básicos para su monitoreo y evaluación con un enfoque de derechos y de desarrollo sostenible, al mismo tiempo que propicia una cultura de evaluación en el Estado. En la misma categoría, pero ahora desde Colombia y con una mención honorífica, presentamos la práctica Indicador 5A2 de la Agenda 2030, una metodología para ayudar a los países a monitorear e informar sobre avances en la situación de la protección de los derechos de las mujeres a la tierra. La práctica fue presentada por la FAO y se identifica con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 5, Igualdad de Género. Busca evaluar el apoyo del marco normativo y jurídico a la igualdad de género en relación con la tenencia de la tierra. A continuación, le cedo el uso de la palabra a Patricia Murrieta, profesora e investigadora en la Universidad de Guadalajara, integrante de ACEVAL y del jurado del concurso, para que nos presente a las ganadoras. Estás en mute, Patricia. Perdón, una disculpa, estaba escondido el micrófono. Muchísimas gracias, Pavel. Bueno, para mí es un honor estar aquí con ustedes y antes que nada quiero saludar a todos los que están presentes, a todos y todas en la ceremonia de premiación. Como parte del jurado en el que estuvimos participando en este concurso, me complace mucho invitar a Marta Osorio, quien es oficial de género y responsable global del programa sobre género y tierra de la FAO, y a Claudia Brito, oficial de políticas, experta en género y sistemas sociales e institucionales en la Oficina Regional de la FAO para América Latina y el Caribe. Ambas son representantes de la mención honorífica en la primera categoría, con su práctica Indicador 5A2 de la Agenda 2030, una metodología para ayudar a los países a monitorear e informar sobre avances en la situación de la protección de los derechos de las mujeres a la tierra. Muchas felicidades. Le cedemos la palabra a nuestras compañeras. Marta, querida, adelante. Listo, Claudia. Bueno, es un placer estar con ustedes esta noche, que para mí ya es una madrugada, y solamente con eso les digo el significado de este reconocimiento que tiene. Son las 1:34 de la mañana aquí en Roma.
pero no me podía perder este evento. Realmente para nosotros es un grandísimo reconocimiento porque reconoce el trabajo enorme que hay detrás de este, o sea, fue un proceso muy largo el desarrollo de esta metodología. Tuvimos más de 2 años trabajando en esto a través de un proceso muy riguroso, informado. Se analizaron más de 100 marcos jurídicos de países de todas las regiones del mundo. Se consultaron más de 50 expertos legales, se hizo investigación secundaria, se presentó ante diferentes digamos que órganos, incluido el comité de la CEDAW. Se hizo un piloteo de la metodología en 10 países de distintas regiones. Y para hacer efectivo, digamos, todo el proceso, que tuviera un efecto y que, como dicen ustedes, tuviera también la posibilidad de tener un impacto, de ser usada, de difundirla, de sensibilizarla. Se han creado, digamos que alianzas importantes y se desarrollaron toda una serie de materiales para poder divulgar, incluidos un curso en línea, materiales de difusión, materiales de capacitación, se han realizado talleres, bueno, en fin, toda una serie de actividades miradas a difundir, a hacer conocer este indicador y hacerlo aplicable. Yo creo que quiero, para terminar, decir una última cosa, que creo que este indicador, o sea, en el poco tiempo desde que fue utilizado, de que fue desarrollado, ya se ha aplicado en este año. Vamos a llegar a 40 países y dentro de esto creo que América Latina ha sido, digamos que un caso ejemplar, y esto muestra realmente el valor de una colaboración, de una grandísima colaboración que ha habido entre la FAO de la sede central y la FAO regional, en donde digamos que ha habido una grandísima alianza con Claudia, y además de eso después el vínculo con las oficinas de la FAO a nivel de país. Entonces quiero reiterar eso porque también ahora voy a dejar a Claudia hablar del proceso de implementación y de aplicación de la metodología, porque ella ha sido la que ha liderado este proceso. Realmente les agradezco muchísimo y nada, eso, gracias. Muchas gracias, Marta. Saludos, buenas noches. Yo quiero agradecer a la CEVAL, a Eval Partner, al grupo organizador de esta premiación y por supuesto al jurado, ¿verdad? Por haber seleccionado digamos, la metodología para el monitoreo del indicador 5A2 como una buena práctica. Primero quiero decir que el ejemplo que nosotros enviamos de aplicación en un país fue Colombia, por lo tanto creo que es también importante dar el crédito a el equipo nacional que estuvo trabajando en ella. Como Marta dice, la metodología es una metodología participativa. La FAO trabaja apoyando a los gobiernos de la región, a las organizaciones de sociedad civil, pero también en alianza con la academia, en alianza también ahora mucho más y cada vez más con el sector privado, y buscando también innovar y tener prácticas que nos permitan entregar información para la toma de decisiones informada de quienes tienen el poder para cambiar y transformar el desarrollo, sobre todo en términos del desarrollo rural. Esta metodología es una metodología que nos trae información cualitativa sobre una situación que de manera cuantitativa nosotros sabemos que es precaria y discriminatoria en la región. Ningún país de América Latina, las mujeres tienen derecho a tener a la tenencia de la tierra más de un 30%, en este caso estamos hablando de México y Perú.
según la información que tenemos nosotros en la FAO. Y es importante entender por qué razón esta situación se sigue perpetuando. La información cuantitativa es clara, hay brechas y esas brechas había que analizarlas. A mí me parece que la metodología lo que hace es ir al corazón de la situación y de los verdaderos nudos que todavía persisten en la región en relación con la posibilidad de una mujer tener su propia tierra, ¿no? No solamente la tenencia en propiedad, sino también el acceso como un activo productivo fundamental, no solo para la seguridad alimentaria y nutricional, sino también en el empoderamiento económico en sentido general. Así es que para la FAO, para nosotros en la oficina regional, realmente ha sido un placer trabajar con Marta, con su mentoría desde las oficinas centrales. Trabajamos desde el inicio del desarrollo de esta metodología y para nosotros lo fundamental de ahora en adelante, bueno, tenemos ya 5 o 6 países monitoreados a nivel de la región. Este año nos hemos planteado y el próximo año tener al menos 12 países y tener un estudio regional preliminar sobre la situación en la región en relación con los marcos legales. Por lo tanto, el trabajo no se queda aquí. Desde la oficina regional mandamos un saludo muy especial y esperamos también contar con ustedes, con esta red para poder seguir informando y difundiendo estas prácticas que puedan también ser utilizadas por diferentes sectores en la evaluación en los países sobre el avance de los objetivos de la Agenda 2030, los objetivos de desarrollo sostenible, sobre todo el objetivo de desarrollo sostenible 5 de igualdad de género, que como ustedes saben tiene también un contexto de transversalidad. Entonces, para nosotros estamos aquí a la disposición. El trabajo que estamos realizando esperamos que pueda servirle a los países, que pueda servirle a los gobiernos para remover brechas. Ya tenemos información de que varios países han utilizado esta información para tener acciones afirmativas en favor de las mujeres y eso realmente nos complace y bueno, habla de que estamos realmente comprometidos desde la organización con este trabajo. La FAO es custodio de este indicador. Quería también recalcar eso. Ha sido un trabajo también basado en una responsabilidad que se nos delegó desde Naciones Unidas como agencia y desde la oficina regional tenemos todo el compromiso. Mando un saludo también desde la dirección de la FAO en nombre del señor Julio Verdegué, quien está muy complacido por este reconocimiento al trabajo desde oficina regional y oficinas centrales. Mando un saludo para todas y todos y les deseo una muy buena noche y que todo termine con éxito. Muchas gracias. Agradecemos a Claudia Brito y a Marta Osorio de la FAO por sus palabras. Ahora invito a Anabel Sulmont, coordinadora del proyecto Políticas Públicas en PNUD México e integrante del jurado, a que nos presente la práctica ganadora en la primera categoría. Muchas gracias, Pavel. Pues buenas tardes a todas, a todos. Pues sí, desde el PNUD tuvimos el gusto de formar parte del jurado de este concurso y pues nos parece importante que sí se le dé visibilidad a estas prácticas que son sí innovadoras en materia de monitoreo y de evaluación. Vemos que este concurso lo que revela es la diversidad de las iniciativas. Como ya se dijo, vienen de sectores diversos, de ámbitos administrativos variados, y pues esto nos muestra que la práctica de evaluación se está adoptando, se está institucionalizando cada vez más. Esto es alentador para el aprendizaje, para la transparencia, la rendición de cuentas, y eso, pues, eso nos va a servir para fundamentar política pública más robusta y sin duda hacia el desarrollo sostenible. Entonces, pues felicidades a CEVAL por esta iniciativa, ¿no? Ahora bien, pues me complace darle uso de la voz a Rafael Hernández Cotasec. Él es secretario técnico de Planeación y Evaluación del Gobierno de Yucatán. Por favor, Rafael, para que nos dirijas unas breves palabras en representación de la práctica denominada
estrategia de evaluabilidad para el desarrollo sostenible. Esta fue ganadora en la primera categoría. Muchísimas felicidades. Muchas gracias, Anabel. Además, aprovecho para saludarte. Siempre es un gusto compartir ahora de manera virtual este tipo de eventos. Quisiera agradecer también, Itzel, a Ceval por la oportunidad de tener este tipo, si se le puede llamar, de concursos en los cuales podamos participar para transmitir experiencias, reconocer de manera importante a Marta y a Claudia Brito el esfuerzo y la práctica que nos comparten desde Sudamérica. También reconocer, y me permito hacer un paréntesis para reconocer a todo el equipo de la Secretaría a mi cargo, en particular la Dirección de Evaluación a cargo de Wismar Soberanis, que aquí nos acompaña, ya que definitivamente sin ellos no hubiéramos podido implementar de manera exitosa esta estrategia y tampoco hubiera sido posible ganar este premio, ¿no? No quiero abusar del uso de la voz. Me gustaría rescatar algunos puntos que considero pueden ser bastante relevantes para compartir estas prácticas, pero antes de eso me gustaría comentarles que desde el primer momento nosotros somos un gobierno subnacional, somos uno de los 32 estados que existen en México, en el cual llevamos 2 años en esta administración, 2 de 6 años. Estoy tratando de ser puntual para que todos los que nos acompañan de otros países podamos entender este contexto. Y la importancia de esta estrategia, sobre todo para los que han trabajado con gobiernos subnacionales, es que podamos decir no solo que evaluar importa, sino que evaluar sirve, ¿no? Porque muchas veces, y gran parte del esfuerzo que nosotros hacemos en temas de evaluación, pues es malo o feo decirlo, pero muchas veces se queda en un cajón y muchas veces la recomendación no pasa a ser parte de la política pública del día a día, pero también en muchas ocasiones es la responsabilidad de los que estamos como tomadores de decisiones de no distinguir por un momento el tiempo en el que estamos. Por ejemplo, esta estrategia nos dicta toda una agenda de evaluación a lo largo de los 6 años. No es lo mismo el tipo de evaluaciones que hicimos en el año 1 y 2 de gobierno que vamos a hacer en el 3 y 4 y con el cual vamos a cerrar. Tal vez empezamos con una evaluación de diseño, después seguirá una de procesos y terminamos con algunas evaluaciones de impacto. Y el poder entender eso y poder incorporar, y ahora introduzco el tema de la Agenda 2030 y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, a lo que es todo el proceso o el ciclo presupuestario, es lo que nos va a permitir que desde el día 1 de la administración podamos cumplir ciertos objetivos, ¿no? Yo siempre he comentado que la gran diferencia entre incorporar a la Agenda 2030 en los procesos de planeación o en el ciclo presupuestario y alinear es que la primera te determina un cumplimiento o al menos un seguimiento desde las entrañas de la política pública, porque al incorporarlo lo tienes en tu plan estatal, lo tienes en tu programa presupuestario, le puedes dar seguimiento, haces una evaluación, sacas recomendaciones y estas recomendaciones van avanzando. Y pues el alinear a la Agenda 2030 pues prácticamente es ver qué resultados obtuvimos en alguno de ese y después decir, bueno, pues esto que yo hice en materia de violencia de género, pues entonces lo voy a alinear y voy a decir que es parte del ODS 5 y por lo tanto ya lo pude abordar desde una política pública, ¿no? Y cuando claramente no es en este sentido. Además, de manera particular, me gustaría destacar 3 elementos muy básicos que yo creo que fueron considerados por el jurado desde el momento en que metimos todo lo que es el concepto de derechos humanos y la incorporación de las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en nuestros términos de referencia de las evaluaciones. ¿Qué quiere decir al estar en un término de referencia en nuestras evaluaciones? Primero hacemos el análisis si en el diagnóstico que se determina para la definición de un problema, de un programa en particular que después es parte de una política pública, pues si garantiza el cumplimiento o el acceso a ciertos derechos humanos, y de no hacerlo, pues emiten ciertas recomendaciones que pasan a ser parte de una estrategia y que se convierten en obligación para las dependencias de poder mejorar el programa para el siguiente año y poder incorporar estos elementos de derechos humanos. Lo mismo pasa para cuando hicimos una modificación en los términos de referencia, en donde preguntamos si el diagnóstico, las metas contemplan el cumplimiento de tal meta que se adecue a ese programa de la 169,
metas que tiene la Agenda 2030, y eso nos permite darle seguimiento, que más adelante les contaremos cómo es este seguimiento de la Agenda 2030. Pero probablemente, y dejo al final el elemento que más yo destacaría, es que pues prácticamente estas crisis nos tuvieron que hacer bastante innovadores, ¿no? Dicen que en la crisis se ve las verdaderas oportunidades, y cuando nosotros vimos que estábamos ante un escenario muy adverso para la evaluación, decidimos apoyarnos de los jóvenes para hacer una evaluación en coordinación con ellos, que nosotros le llamamos el programa de formación de jóvenes evaluadores, en donde no solo los invitamos a que sean beneficiarios de un programa de evaluación, sino que usamos la experiencia que ellos adquirieron durante algunas semanas a través de cursos de ACEVAL, a través de cursos con el BID, capacitaciones de Coneval, capacitaciones con PNUD. Se les llevó de la mano durante un proceso para después dejar que estos jóvenes hicieran 14 evaluaciones del gobierno ejecutivo del estado de Yucatán, y que las recomendaciones que estos jóvenes hicieron pudieran ser parte de los aspectos susceptibles de mejora y del proceso de evaluación que nosotros tenemos como estado, ¿no? Entonces, poder incorporar a los jóvenes para que hicieran evaluación de 14 programas de este gobierno, que pudieran hacer sus recomendaciones, que tuvieran la participación de las universidades, de organismos internacionales como la CEPAL, el BID, de instituciones como la CEVAL, como Coneval. De verdad que fue bastante gratificante para que esta estrategia de evaluabilidad pudiera lograr los objetivos que nos planteamos desde un inicio. Entonces, agradezco mucho, Marcia, de nuevo agradezco mucho a la CEVAL la oportunidad, a PNUD, y pues ahora nosotros estamos cerrando esta estrategia de evaluabilidad justamente con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, con una meta evaluación en donde nos están diciendo qué hicimos bien y qué tenemos que mejorar de estos 24 programas que evaluamos. Muchas gracias a todos y que tengan muy buena tarde. Muy buenos días para Marta. Muchas gracias por su intervención a Rafael Hernández. Para continuar con esta especial ceremonia, las invito a que veamos el video de la práctica ganadora en la segunda categoría del concurso. Nuestra próxima práctica ganadora proviene del área metropolitana de Monterrey. Su nombre es Alcalde ¿Cómo vamos?, ganadora en la categoría Evaluación de una intervención que contribuye a uno o más ODS, concluida entre 2018 y la actualidad. Es presentada por la organización Cómo Vamos Nuevo León. Su enfoque también es considerado transversal y su objetivo es establecer metas de avance en indicadores que contribuyen a cumplir con los ODS para fortalecer la gestión en 9 municipios del área metropolitana de Monterrey y avanzar así hacia ciudades sostenibles y democráticas. Le pido nuevamente a Anabel Sulmont su colaboración para que nos ayude a presentar a la organización ganadora en la segunda categoría del concurso. Gracias, Pavel. Pues ahora le pido a Luis Ávila, quien es director de Cómo Vamos Nuevo León, que nos dirija unas palabras en representación de esta práctica que se denomina Evaluación Municipal Alcalde ¿Cómo Vamos? Esta ganó la segunda categoría. Muchísimas felicidades. Muchas gracias, Anabel, y muchas gracias a ACEVAL por este distinguido reconocimiento. La verdad, nos da mucho gusto no solo recibir la distinción, sino también, y creo que es lo más valioso y uno de los propósitos del encuentro del día de hoy, reconocernos con quienes estamos trabajando en lo mismo y quienes vemos a la evaluación como un instrumento para generar bienes públicos, que creo que al final del día es lo que nos une y en lo que nos hemos reconocido a lo largo de las experiencias que han compartido y de las palabras desde el inicio de esta ceremonia, en la cual nos da muchísimo gusto participar, y de nuevo agradecemos la consideración en la materia. Creo que algo importante a destacar, si pudiera brevemente compartir algunas ideas de lo que hace Alcalde ¿Cómo vamos? Nosotros buscamos generar una evaluación a nivel local que en México no es, en México y yo diría quizá en algunas partes del continente no es tan usual centrar nuestra atención en lo que hacen los gobiernos paradójicamente más cercanos a la población.
y menos hacerlo con una perspectiva a largo plazo desde la sociedad civil, que también tiene sus retos. Sin duda, hacer procesos de evaluación desde el gobierno es una tarea retadora, y hacerlo desde sociedad civil también, particularmente porque hay que construir con limitadas capacidades de acción y de influencia, y eso siempre es un primer obstáculo a vencer. ¿Cómo vamos? Nace hace 8 años en Nuevo León, con un impacto en una zona que es prácticamente el 85% de la población del estado, de uno de los estados más grandes de México, y donde el avance de la ciudad, y en particular del área metropolitana, es en buena medida el determinante del avance del estado. Aunque es un estado complejo y con una diversidad regional importante, el área metropolitana de Monterrey y la labor que hacen los alcaldes o las alcaldesas en 9 municipios es el centro fundamental de nuestra atención. Y sobre eso hemos trabajado en construir una evaluación que se sostenga a lo largo del tiempo y que sea un referente para los gobiernos independientemente de la administración en turno. Y eso requiere una suerte de un equipo profesional, que es finalmente a quien debemos este reconocimiento, un equipo de trabajo joven, profesional, dedicado, y también requiere de la paciencia y del compromiso permanente de diversas organizaciones y actores de la sociedad civil, y eso es lo que ha permitido que una práctica de este estado se mantenga. Y aquí intervienen instituciones civiles, cámaras empresariales, instituciones académicas que acompañan el trabajo que hacemos desde Cómo Vamos para darle una dimensión profesional y sostenible a lo largo del tiempo a los indicadores que evaluamos. Si pudiera resumir en 3 ideas cuál es la aportación principal de la evaluación que realiza Alcalde Cómo Vamos, destacaría en primer lugar la generación de datos. El construir indicadores es una tarea retadora porque requiere, uno, el pretender que 9 municipios muy diversos, algunos de ellos tan grandes como ciudades muy grandes en el continente, generen información en formatos similares que además nos permite trazarla a lo largo del tiempo para generar una evaluación sistemática. Pero al final del día, lo que hemos logrado es aportar una gran cantidad de información a la ciudad que antes no tendría. Desde información que pensamos o que podemos pensar que es muy básica y que debiera estar sistematizada y que no lo está, hasta información que es tradicional en el uso de las propias administraciones municipales, pero que siempre tiene espacio para la mejora. Y nos hemos preocupado en hacer esta información accesible, disponible a la comunidad en general y, por supuesto, a los propios gobiernos participantes. Lo segundo, y creo que es uno de los acentos más importantes del evento de hoy, es que esta información pueda ser útil de entrada para la discusión pública. Creo que una de las principales aportaciones que quienes nos dedicamos a la evaluación tenemos es asumir que siempre somos materia de discusión, tanto las evaluaciones que generamos, las metodologías, los datos que aportamos, y eso siempre es en beneficio de la discusión que se pueda generar en la comunidad y que nos permita cuestionarnos permanentemente desde la sociedad civil hasta el gobierno, así como otras instituciones, si verdaderamente vamos o no avanzando en los temas que nos importan y que nos impactan cotidianamente. Parte de lo que queremos además lograr, y es algo que hemos hecho en Alcalde Cómo Vamos a lo largo de nuestra breve historia, es poder darle diferentes dimensiones a la evaluación que hacemos. Si bien el centro de nuestra evaluación es una evaluación de la gestión basada en información pública, hemos agregado algunas dimensiones que permiten, por un lado, sistematizar la percepción de la gente, que ya es una parte central de nuestra evaluación cada año a través de la encuesta que realizamos con la Universidad Autónoma de Nuevo León, el poder incorporar cómo la gente ve la provisión de servicios públicos, no solo el indicador cuantitativo a partir de la información pública, y agregar una dimensión que llamaremos participativa probablemente, donde
puede estar a la vista de todas y de todos y sea evaluación más de campo y que nos permita contrastar lo que la información pública nos ofrece con datos y experiencias vivenciales en los servicios públicos que pretendemos evaluar. Y esto al final lo que genera, además de información, es un sano debate y discusión pública sobre si verdaderamente, por ejemplo, la ciudad tiene los espacios que merece y si las alternativas de movilidad son las que tendría que tener una ciudad que, para que se den una idea, tiene el 10% de la infraestructura ciclista de las otras dos grandes ciudades de México, como Guadalajara o la Ciudad de México. Y si no hay, y les pongo este ejemplo muy concreto, porque cuando llegamos a evaluarlo, ni siquiera sabíamos cuántos kilómetros de infraestructura ciclista había en la ciudad. Y por lo menos ahora ya sabemos, y es un motivo de discusión pública, de si una ciudad de 4 o 5 millones de habitantes puede sostenerse en una etapa como la que vivimos con tan pocas alternativas de infraestructura de movilidad y que va en sintonía con los ODS sin duda. Y finalmente, como último punto que quisiera destacar como aportación que creemos que la evaluación da, es que da herramientas de exigencia pública mucho más concretas a la comunidad. Finalmente, creemos que en Latinoamérica y en México no podemos quedarnos únicamente con la sensación de que, bueno, peor es nada que el gobierno haga, aunque sea algo, que a veces creemos que es un poco la resignación que tenemos en ciudades de Latinoamérica, y que nosotros lo que queremos ayudar a aportar a nuestra comunidad a cambiar es que no, que el gobierno y la comunidad también tenemos que exigir buenos servicios públicos, que no tenemos por qué conformarnos con una provisión de espacios limitada, de mala calidad, distribuida inequitativamente a lo largo de la ciudad, y por el contrario, queremos hacer una exigencia orientada a metas, a objetivos, y que permita a los gobiernos que verdaderamente quieren hacer una transformación, contar con un acompañamiento a lo largo de toda su gestión que le permitirá entregar cuentas cada vez mejores a una ciudad como esta y como seguramente muchas de las que aquí nos acompañan, que cada vez necesita la participación colaborativa de toda la sociedad, no nada más del gobierno o no nada más de la sociedad civil. Y bien, por eso creemos que, y enhorabuena de nuevo por este encuentro, por este concurso, porque creemos que, al igual que ACEVAL, la evaluación es un instrumento para cambiar lo público, y esta esperamos al final sea también la aportación de Alcalde Cómo Vamos. De nuevo, muchas gracias. Muchas felicidades, Luis Ávila. Gracias por tu mensaje. A continuación, el video de la tercera categoría del concurso. La siguiente práctica se ejecutó a nivel nacional. Su título es Evaluación Estratégica del Avance Subnacional de la Política Nacional de Cambio Climático. Es ganadora en la categoría Evaluación de la contribución de una organización, un sector o un gobierno hacia uno o más ODS, concluida entre 2018 y la actualidad. La práctica fue presentada por la Secretaría Técnica de la Coordinación de Evaluación del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático. Se identifica con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 13, Acción por el Clima. Esta práctica busca evaluar intervenciones que contribuyen a uno o varios de los objetivos de la Política Nacional de Cambio Climático en 6 estados y 18 municipios de México. Invito a Claudia Olavarría, cochair de Valjut LAC e integrante del jurado, a que nos presente a la organización ganadora en la tercera categoría. Buenas noches, reciban todos y todas un afectuoso saludo desde Chile. Ha sido un placer para mí participar como jurado en este concurso y aún más compartir con cada uno de ustedes este espacio de reconocimiento a las inspiradoras prácticas ganadoras.
Hoy me complace presentarles a María Amparo Martínez. Ella es directora general del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, INEC, e invitarle a brindarnos unas palabras en representación de la práctica ganadora en la tercera categoría, denominada Evaluación Estratégica del Avance Subnacional de la Política Nacional de Cambio Climático. Muchas felicidades, María Amparo, el micrófono es tuyo. Muchísimas gracias y muy buenas noches a todos, ya tardes, noches en México. Y en primer lugar quisiera agradecerle a CEVAL el habernos considerado para este premio, que será muy bien recibido no solamente por toda nuestra comunidad de cambio climático y por nuestra institución y la parte ambiental, sino por todos aquellos que en México creemos que la evaluación de las políticas, y en este caso de las políticas de cambio climático, es también una forma de ir mejorando continuamente y objetivamente nuestros procesos para ir cambiando como sociedad. En México tenemos buenos ejemplos de organismos evaluadores, sobre todo en cuanto a programas sociales. Sin embargo, a medida que vamos teniendo políticas que requieren transversalidad y la integración de diferentes temáticas, como es el caso de cambio climático, las metodologías se van complicando. Como decía hace un rato Ada Ocampo, la evolución evoluciona y se va alineando al contexto. Realmente eso lo hemos podido observar y realmente vivir cuando tuvimos que enfrentarnos a un hecho muy afortunado es que la evaluación de las políticas en mitigación y adaptación al cambio climático se incluyeron en la Ley General de Cambio Climático. Entonces, al estar en la ley, las recomendaciones son vinculantes, se tienen que entregar al Congreso, y esto da una gran responsabilidad, pero también da la posibilidad de discutir mucho, de ampliar mucho nuestro ámbito en donde tenemos que diseñar, que definir los objetos evaluables y cómo hacerlo. Porque la evaluación de las políticas en cambio climático tienen que ver no solo con los resultados para el presente, sino sobre todo con sus perspectivas de impacto hacia el futuro. Y también tienen, y es una de las cosas que más nos ha preocupado como Instituto de Investigación del Estado que somos, tienen una gran relación con el desarrollo del conocimiento, porque dado que el cambio climático cambia con el tiempo, de acuerdo a lo que hagamos o lo que no hagamos y a su dinámica propia también, pues debemos de tener una visión que detecte si una política puede no estar funcionando porque ya cambiaron las condiciones o porque nuestro conocimiento ya cambió y ahora sabemos que se debía hacer de otra manera. Entonces, esto implica estar llevando siempre a la par esta discusión entre el conocimiento, la acción, la planeación. Y bueno, ha sido una gran aventura, todos los que no teníamos que ver mucho con las cuestiones de evaluación y hemos incursionado en ello. Y nos da por eso también mucho gusto estar en contacto con esta comunidad de evaluadores expertos en tan diferentes temas, porque al ver todos los premios y lo que va haciendo cada uno, nos damos cuenta que es una oportunidad de tener un espacio de interlocución para intercambiar nuestras dudas y aprendizajes. Finalmente, no quiero dejar de comentar un logro, uno de nuestros últimos logros, y es que quien estuvo dirigiendo la evaluación, quien inició nuestra coordinación de evaluación del cambio climático en México, el doctor Marco Heredia, ahora ha sido nombrado para estar en Semarnat dirigiendo las políticas de cambio climático. Entonces, esto sí que es un reto porque ahora sí nos va a tocar evaluarlo a nosotros y ver si está aplicando todo lo que quedaba, todo lo que vimos juntos que había que hacer. Entonces, por eso me da mucho gusto que también él esté aquí y él ha participado mucho con ustedes. Y pues darles nuevamente las gracias por este reconocimiento.
Muchas gracias, Amparo, por sus palabras muy inspiradoras. Y en el marco de la misma práctica me complace invitar justamente a Marco Antonio Heredia Fragoso, quien fungió como coordinador general de cambio climático para la evaluación de las políticas de mitigación y adaptación, y actualmente, como nos comentaba Amparo, se desempeña como director general de la política de cambio climático en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat, a dirigirse... Marco, te invitamos entonces a dirigirse a los presentes, a los y las presentes en esta ceremonia. Adelante, Marco, el micrófono es suyo. Bueno, pues antes que nada, muchísimas gracias. Sobre todo, me gustaría en principio reconocer y agradecer la oportunidad de estar con ustedes. También destacar el carácter tan importante de ACEVAL para reunir a la comunidad de práctica e intercambio de mejores experiencias entre las personas que nos dedicamos a esto. Bueno, el título de mi presentación o de mi plática es "Hay que ser cuidadoso con lo que uno desea y con lo que uno recomienda, porque se te puede cumplir". La verdad es que en las evaluaciones que hemos hecho con todo el grupo, sobre todo de evaluadores independientes que conforman la coordinación, ha sido una aventura en cada una de las etapas. Como dice una notable evaluadora, nadie nace y nadie crece queriendo ser evaluador. La evaluación se lo va encontrando a uno en la vida y uno le toma cariño. Y la verdad es que es el caso de muchos de los que estamos aquí. Y creo que en el caso nuestro, como dijo la doctora Amparo, pues no solo es conjuntar el conocimiento pues, práctico de la evaluación, sino también el conocimiento sustantivo de lo que significa el cambio climático, que a veces parece como algo muy lejano, como algo que está en los polos, como algo que está verdaderamente lejos de nosotros. Y aquí lo que hemos revisado, valorado de forma muy participativa a través de las diferentes evaluaciones que hemos hecho, particularmente en esta, en donde se evaluó el diseño, procesos y resultados de diferentes ámbitos clave en la mitigación y en la adaptación, pues fue verdaderamente un reto. Fue verdaderamente un reto que teníamos que desahogar en un tiempo de 1 año y con todos estos elementos técnicos que nos iban a permitir saber cómo se estaba implementando la política de cambio climático en los estados y en los municipios. Se eligieron 6 estados, 18 municipios, se valoró el diseño, procesos, resultados, ya lo comenté, pero sobre todo lo que ha sido muy importante ha sido la capacidad de interlocución. Estamos verdaderamente sorprendidos. La coordinación de evaluación generó un nombre, un lugar en el espacio de la política pública mexicana y pues bueno, la verdad es que tenemos ahora un valor muy importante como una fuente justamente de mejora de política pública. Quiero darles 2 o 3 datos solamente desde el punto de vista de quien ahora tiene que hacer la política pública, por lo menos implementarla, apoyar todo el proceso, conducir el proceso de diseño de política pública y su implementación. El presupuesto de egresos de la Federación este año incluye una recomendación para hacer la metodología del anexo transversal de cambio climático por una evaluación que hicimos. En segundo lugar, los estados han echado a andar y han publicado leyes de cambio climático particulares por el trabajo que hicimos y ese es el resultado de esta evaluación. 3, los presupuestos poco a poco van tomando mayor foco para justamente incluir acciones de cambio climático y para empezar a alinearse, para medir adelantos, avances en la mitigación y en la adaptación. De tal manera que un último punto que quiero destacar es la Auditoría Superior de la Federación echó a andar 22 auditorías derivado del trabajo de la coordinación de evaluación. Así es que, pues ahora espero que todo este trabajo que se hizo se retome, se va a retomar el programa especial de cambio climático que está por salir, retoma en su diagnóstico, en su texto y en sus líneas de acción elementos que la coordinación de evaluación aportó. Así que les puedo decir que en muchas ocasiones las evaluaciones pues quedan como buenos deseos
En este caso particular de cambio climático, es útil, es relevante y es evidente y está documentado ese trabajo. Y bueno, pues yo creo que ese es como un sueño hecho realidad, el estar de este lado, y agradecerle a la doctora Amparo su apoyo. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Marco Antonio, por compartir sus interesantes reflexiones y sobre todo por el consejo inicial a ser cuidadosos con lo que soñamos. Yo personalmente me lo voy a guardar como un tesoro. Gracias. Muchas gracias, Claudia Olavarría. Las invito a ver el video de la cuarta y última categoría del concurso. Volvemos al estado de Yucatán, donde se registró la práctica Sistema de Monitoreo y Evaluación Sostenible 2030, que es ganadora en la categoría Sistema de Planeación, Monitoreo y Evaluación de los ODS en proceso de implementación. Fue presentada por la Secretaría Técnica de Planeación y Evaluación del Gobierno del Estado de Yucatán. Esta práctica también considera un enfoque transversal de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Su objetivo es establecer mecanismos de seguimiento y evaluación para avanzar con corresponsabilidad en el cumplimiento de la Agenda 2030, coordinando esfuerzos entre los actores involucrados. Le pido a Patricia Murrieta que nos acompañe nuevamente para presentar a la organización ganadora de la cuarta categoría del concurso. Gracias, Pavel. Para mí es un gusto estar aquí nuevamente y poder introducir a los ganadores de esta cuarta categoría. Volver a invitar a Rafael Hernández a que nos platique nuevamente sobre esta iniciativa. Secretaría Técnica de Planeación del Gobierno de Yucatán, como ya se mencionó, y la práctica que gana en esta categoría es el Sistema de Monitoreo y Evaluación Sostenible 2030, un proyecto que ha tenido un impacto muy importante en el Estado y pues nuevamente muchas felicidades de nueva cuenta por este logro. Te cedo la palabra, Rafael. Muchas gracias, Patricia. Pues de nuevo agradecer, y ya no haré tanto énfasis en los agradecimientos. La verdad es que estamos muy contentos por esta mención particular, por este reconocimiento. Les explico un poco en qué consistía este programa o esta categoría a la cual entramos. La verdad es de que fue de los trabajos más complicados que hemos tenido por poder vincular la planeación, la evaluación, pasando por el tema presupuestal, por el tema de monitoreo, el seguimiento, la rendición de cuentas, etcétera. Es algo muy complicado que se puede hacer en un gobierno local, y la verdad es de que nosotros hicimos un plan estatal de desarrollo completamente incorporado a la Agenda 2030. Hace algunos días, como parte del Consejo Estatal de la Agenda 2030 de México, se reconoció a Yucatán como uno de los 2 estados con mayor incorporación de su plan estatal a esta Agenda 2030. Yo los invito a que conozcan nuestro plan estatal, porque cada uno de los sectores medulares de este plan trae todo un análisis de marco lógico, trae todo, se hizo incluso un anexo en particular donde se pone todo el árbol de problemas, todo el árbol de objetivos. De ahí se puede ver muy claro cómo se desprendieron cada uno de los objetivos, acciones y líneas de acción del plan estatal. Es decir, no fue una carta que trajimos de una campaña política que se hizo cuando el hoy gobernador era candidato y se plasmó en un documento, sino fue un ejercicio de planeación sólido que después nos permite, y yo siempre he dicho que las ventajas de un plan estatal bien hecho es que te permite incorporarlo a la programación, al presupuesto de un estado. Hoy en día todos lo que nosotros le llamamos las unidades básicas de presupuestación están asociados con un ODS. Podemos darle seguimiento a este ODS, y lo más importante y que me gustaría destacar aquí es que durante el primer año de gobierno lo que nosotros hicimos fue un sistema de monitoreo justamente para todas las acciones que estuvieran ligadas a los objetivos de desarrollo sostenible. Tal vez la parte más innovadora es que, imagínense ustedes un sistema donde cada uno tiene una contraseña, entra y como servidores públicos tienen la obligación de reportar el avance de los programas que están ligados con los objetivos de desarrollo sostenible, el avance en la meta, los registros administrativos que tenemos de 119 de las 169 metas que se tienen, pero no solo lo llevamos a la
Ejecutivo, sino también las organizaciones de la sociedad civil que son parte de nuestro Consejo. Desde cualquier organización que tenemos, ellos incorporan, por ejemplo, sus avances en el seguimiento de la agenda, y también los ayuntamientos. Entonces, poder contar con un sistema en donde nosotros con un clic podemos ver qué se está haciendo en el ODS 3, por ejemplo, es la verdad una herramienta de monitoreo y de seguimiento que nos facilita mucho ahora sí que el seguimiento y, por ejemplo, en este caso, la elaboración del informe subnacional voluntario que presentamos ante Presidencia de la República y el Programa de Naciones Unidas, ¿no? Entonces, la verdad es que fue un trabajo muy grande contar con este sistema. Ya lo pusimos a disposición de Presidencia de la República para que los 32 estados que quieran darle el seguimiento a las acciones de los ODS desde sus estados, con sus organizaciones de la sociedad civil, con la academia, con sus municipios, lo puedan hacer. Y pues la verdad es que para nosotros este reconocimiento significa mucho, porque fue un esfuerzo muy grande los que tuvimos que hacer para poder contar con este seguimiento, ¿no? Y pues ahora que sigue, pues cerrar con broche de oro, ¿no? Ver cómo este avance y este seguimiento de las metas las podemos vincular con las evaluaciones. No nos sirve de nada tener una buena planeación, poderlo programar, poderlo presupuestar, darle un seguimiento, si no lo terminamos evaluando y mejorando, ¿no? Entonces, sabemos muy bien del compromiso que implica cerrar este círculo, y no me refiero a los ODS, sino me refiero al ciclo presupuestario. Y pues agradecer de nueva cuenta a CEVAL principalmente y a todos los que nos acompañaron en este ejercicio. En nombre del gobernador Mauricio Vila Dosal, estamos muy contentos en el gobierno de Yucatán de recibir estos dos reconocimientos que son parte del esfuerzo de toda la Secretaría. Pues muchas gracias, muy buenas noches. Muchas gracias, Rafael Hernández Cotasec. Para continuar con esta ceremonia, le doy la palabra a Michelle Ruiz Valdés, integrante del grupo coordinador del concurso de ACEVAL, para que nos comente los aprendizajes de este ejercicio y los futuros pasos. Michelle, gracias. Creo que estás en mute. Ya. Muchas gracias, Adolfo, y también es un placer estar aquí con ustedes en este evento para la premiación de buenas prácticas. Y este ejercicio evidencia la necesidad de identificar, sistematizar y divulgar buenas prácticas que agrupan aprendizajes en por lo menos 4 aspectos. El primero es la adopción coherente de enfoques participativos de derechos humanos y de género en metodologías y en los procesos de planeación. El segundo aspecto que se identifica como parte de este ejercicio es el acceso a información para que los diversos actores cuenten con datos oportunos que les faciliten la toma de decisiones, y esto que también favorezca un tercer aspecto, que es la articulación como un elemento innovador entre diversos actores, como las universidades, organizaciones internacionales, el sector privado y las juventudes. Y aquí también llega a vincular este ejercicio con un cuarto elemento, que es la necesidad no solamente de fortalecer capacidades institucionales, sino también individuales, como lo han destacado algunas de estas prácticas, a través de programas de mentoreo, que es muy importante, sobre todo para fomentar esta vinculación multiactor con universidades y con recién egresados, que es un elemento innovador, ¿no? Porque ya estamos ampliando, digamos, estas alianzas multiactor, que también en la evaluación se evidencian con el ODS 17. Y en esta necesidad de identificar y sistematizar estas buenas prácticas, ¿cuáles son los pasos a seguir por parte de ACEVAL? Bueno, se van a elaborar contenidos de las prácticas ganadoras, y este no va a ser un proceso unidireccional, sino que se va a realizar con el acompañamiento de las instituciones ganadoras, también un poco para fomentar este enfoque participativo, ¿no? También va a haber una publicación de las prácticas que se buscará que sea un esfuerzo llamativo y visual, y será una publicación que estaremos también dando seguimiento el equipo de ACEVAL y el equipo de innovación. Y estos materiales van a ser divulgados por diferentes canales, y uno de ellos es compartir estos materiales a través de Eval for Action, a través de esta campaña global. Y también se va a llevar a cabo un seminario de intercambio que se hará para compartir estas experiencias y aprendizajes. Y bueno, esto es todo. Adolfo, te regreso la palabra y muchas gracias. Muchas gracias, Michelle. Bueno, pues en esta ceremonia hemos querido destacar a quienes se han atrevido a innovar en la evaluación, también convirtiéndola en una herramienta de aprendizaje y cambio. Pues a continuación
les pido puedan activar sus cámaras, todos los participantes en esta sesión. Vamos por una sesión de fotos. También a las representantes de cada práctica ganadora, a los representantes de cada práctica ganadora, muestren en pantalla si pueden sus reconocimientos, si se puede, por ahí vienen las fotos, pónganse guapos, pónganse guapas. Asimismo, pues invitamos a quienes nos acompañan a brindar un caluroso aplauso para todos los ganadores y ganadoras en este ejercicio. Así que bueno, vienen las fotos, denos unos segunditos, ustedes me dicen cómo vamos, ¿ya están bien las fotos? Espera. Un segundito, paciencia. Pónganse guapos y guapas. Ya. Perfecto, gracias. Pues les agradecemos mucho a quienes nos acompañaron en esta especial ceremonia. Le reconocemos el aporte que realizan cada día al desarrollo de la evaluación en el marco de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Nos reafirman la convicción de que evaluar importa, de que evaluar sirve. Y bueno, pues dejamos abierta la invitación a toda la comunidad evaluadora a presentar ponencias para la próxima conferencia. Ustedes saben, va a ser la Conferencia Internacional de Evaluación a realizarse entre el 8 y 12 de marzo del 2021. Pues muchas gracias. Gracias por estar aquí a todos y a todas y estamos también en comunicación. Buenas noches. Hasta donde estén. Un gusto. Buenas noches. Gracias por todo. Felicidades. Abrazos. Gracias. Buenas noches. Muchas felicidades. Gracias, Iván. Felicidades, buenas noches. Felicidades. Felicidades. Gracias, saludos. Felicidades igual. Gracias a todas. Un gustazo. Chao. Chao. Chao.